Buenos días, doctores. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de agrandamiento gingival inducido por fármacos de la especialidad de periodoncia. Los integrantes de este grupo es la doctora Melanie Ceballos, la doctora Jennifer Rodríguez y quien les habla, la doctora Solange Israel. Los temas a tratar van a ser agrandamiento gingival por inmunosupresores, agrandamiento gingival por anticonvulsivantes y agrandamiento gingival por antihipertensivos. Voy a dar pase a la doctora Ceballos. Bueno, el agrandamiento gingival es una condición benigna de la cavidad oral que se caracteriza por el crecimiento excesivo en masa y volumen de la gingiva. Actualmente la etiología es desconocida, sin embargo, en esta revisión dan a conocer que esta lesión no es únicamente provocada por fármacos hereditarios ni es deficiente de higiene oral, sino también por ingesta de medicamentos, entre los cuales se encuentran los fármacos inmunosupresores. En 1880 describieron casos de crecimiento gingival asociado al consumo de medicación, entre ellos los inmunosupresores. El agrandamiento gingival inducido por inmunosupresores como la ciclosporina utilizar trasplante de órganos. Tiene una prevalencia de 40%. Se ha encontrado que el efecto de este fármaco depende de la dosis que ingiere el paciente. A menor dosis, menor efecto. Sin embargo, estos medicamentos son indicados para los pacientes que han tenido trasplante de órgano y no rechacen al órgano trasplantado. Por otro lado, hay un tratamiento electivo para esta enfermedad. Sin embargo, hubo un reporte de caso donde se registró que el paciente utilizó de casualidad de acitromicina y presentó mejoría en su encía y no fue sometido a una cirugía para el agrandamiento gingival. En este caso fue seguido durante un año, a pesar que no existe un tratamiento idóneo para esta patología. Es importante considerar esta medicación. Es importante el manejo integral en conjunto con el médico tratante para realizar seguimiento del fármaco que pueda encontrarse generando agrandamiento gingival. Emplear un abordaje inicial con estrategia de higiene periodontal y en casos severos y como último recurso la intervención quirúrgica periodontal con gingivectomía y gingivoplastía. A continuación le doy pase a la colega Rodríguez. Muchas gracias. El alargamiento gingival por fármacos es un crecimiento normal de la encía, como dijo la doctora, que no está relacionado solo a placas, sino a la toma de medicamentos como antihipertensivos, anticonvulsivantes e inmunosupresores. Cuando se presenta esta condición, queda a criterio del odontólogo el mejor tratamiento, dependiendo de la gravedad del agrandamiento gingival y de la condición sistémica del paciente. Entre los tratamientos para la hiperplasia inducida por fármacos se encuentra el manejo médico y el quirúrgico. El manejo médico es la primera opción siempre, mientras que la cirugía está reservada a casos donde el problema persiste. En estos casos se realizará una gingivectomía o una cirugía de colgajo. El objetivo del tratamiento es tratar la inflamación, así como aliviar el dolor del paciente, ya que esto les dificulta mucho comer y masticar y cepillarse. Asimismo, mejorar la estética de la encía es muy importante para el paciente. En la revisión sistemática que realizamos, encontramos que la mayoría de estudios están de acuerdo en que la mejor alternativa de tratamiento en caso de hiperplasia en un paciente con periodontitis es un tratamiento periodontal sin necesidad de cirugía que se enfoque en un cambio de medicación de los fármacos como la feripina, amlodipino o nifedipina. Asimismo, se debe realizar un alisado y raspado radicular, dar instrucciones detalladas al paciente sobre cómo cepillarse correctamente y recetar un enjuague antiséptico con clorhexidina al 0,2%. Ahora le voy a dar pase a la doctora Israel. Gracias. Seguimos con la parte. Los tres tipos de gingivitis son similares a nivel clínico e histológico, ya mencionados. Se presenta en un mayor porcentaje, en el 50% de los pacientes, en tratamientos con fenitoína, en el 30% con ciclosporina y en el 20% con nifedipina. Esta respuesta no está asociada directamente a la cantidad de virofil presente alrededor de los dientes, o el control de la higiene oral puede limitar la gravedad de la lesión. En el caso de la fenitoína,
Aparece de forma más frecuente en niños y jóvenes a partir del tercer mes de tratamiento y en el momento en que se ha alcanzado la suficiente concentración del fármaco en los tejidos gingivales. El biofilm oral crece y se organiza en una comunidad biológica autoprotectora, simbiótica y muy difícil de eliminar por parte del paciente. Los signos clínicos de esta afección son enrojecimiento, sangrado, aumento de volumen de las encías y en algunos casos ciertas personas experimentan algunas molestias como dolor o escozor. Los pacientes con este tipo de gingivitis producida por fármacos pueden padecer durante muchísimos años, hasta el momento en el que la microbiota bacteriana se hace más fuerte y agresiva, o bien el propio organismo, después de un largo periodo de inflamación crónica, comienza a secretar una sustancia que destruye el hueso alveolar y de una gingivitis se deriva una periodontitis. El sector anterior de la boca suele ser la zona más afectada en estos pacientes. Aunque la gingivitis puede aparecer de forma más generalizada, la hiperplasia aparece en la encía marginal en forma de superficie lobulada, sin tendencia en sangrado, que puede llegar a cubrir por completo las coronas dentarias. La gingivitis causada por el consumo de fármacos es una enfermedad multifactorial, en cuyo desarrollo puede influir varios aspectos, como la edad del paciente, la predisposición genética, la dosis de fármaco administrado, ya mencionado, la duración del tratamiento y las concentraciones plasmáticas alcanzadas, el biofilm oral y la existencia anterior de una afectación gingival o periodontal. Para su tratamiento es esencial la interconsulta con el profesional que controla la medicación de estos pacientes o ajustar la dosis de fármaco o la sustitución por otro del mismo grupo en el que se obtenga el mismo efecto terapéutico, sin tener como consecuencia la gingivitis como un efecto secundario, si es posible. Algunos pacientes responden bien al tratamiento periodontal no quirúrgico, sin embargo, en muchos casos, como ya lo mencionó la doctora Rodríguez, es necesaria la práctica de gingivectomías o bisel externo para eliminar el tejido, aunque las recurrencias tras ese tratamiento son frecuentes. Doy pase a la doctora Ceballos. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué fármacos producen agrandamiento gingival y cuáles son sus mecanismos de acción? Bueno, primero tenemos los inmunosupresores, los anticonvulsivantes y antihipertensivos. Su mecanismo de acción es inhibir la capacitación celular del calcio, por lo que el ion calcio es una herramienta usada para la transducción de señales extracelulares al interior de las células, lo cual alteraría la célula y los tejidos. Estoy de acuerdo con la doctora Melanie. Es cierto, en el caso de los antihipertensivos, hay varios fármacos, entre ellos están el amlodipino, la nifedipina, el dialtazem, la felodipina y el verapamilo, siendo la nifedipina uno de los medicamentos más usados y que está asociado a la hiperplasia gingival. Estos medicamentos son conocidos como bloqueadores de canales de calcio y estos fármacos generan una alteración en el metabolismo del calcio, en la que hay una menor permeabilidad de la membrana citoplasmática de la célula, con lo que lleva a una disminución del flujo de calcio, para así disminuir la presión arterial. Ahora le voy a dar pase a la doctora Israel. Ya, muchas gracias, doctora Rodríguez. En el caso de los anticonvulsivantes, tenemos en primer lugar a la fenitoína, el ácido valproico, carbamazepina, fenobarbital y recientemente vigabatrina. ¿Qué fármacos producen y cuál es su mecanismo de acción? En el caso de la fenitoína y estos grupos de anticonvulsivantes actúan fundamentalmente bloqueando, en este caso, canales de sodio. También tiene un efecto sobre las corrientes de calcio y inhibe la liberación de neurotransmisores excitadores, dependiendo del voltaje, así como la acción de la calmodulina y segundos mensajeros. Se sabe que su metabolismo ocurre principalmente por el citocromo P450, 12-9 y en parte por la 6P219, el cual es responsable de la modificación de la respuesta inflamatoria de la fenitoína.
Estos fármacos anticonvulsivantes son un grupo heterogéneo de agentes que tratan de modificar los procesos implicados en el desarrollo de las crisis comiciales, favoreciendo la inhibición sobre la excitación con el fin de detener o prevenir la aparición de la actividad comicial. Doy pase a la doctora Ceballos. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué partes de la gingiva se ven afectadas primero en un caso de agrandamiento gingival por fármacos? Bueno, el sector anterior de la boca suele ser la zona más afectada, aunque la gingivitis puede aparecer de forma más generalizada. La hiperplasia aparece en la encía marginal en forma de superficie lobulada, sin tendencia al sangrado que pueda llegar a cubrir por completo las coronas dentarias. ¿Qué opina la doctora Rodríguez? Estoy de acuerdo con usted. La hiperplasia gingival es mucho más común en la región anterior de la boca y siempre suele empezar por la encía papilar, que luego se va extendiendo hacia la encía marginal por lo vestibular, lingual y palatino. Luego, a medida que avanza esta condición, ambas se unen y si es más avanzada, va llegando a la encía adherida. Doctora Israel, le doy el pase. Gracias. Muy bien, ustedes han comentado sobre las zonas, ¿no? Yo voy a hablar un poquito más molecularmente y qué pasa, ¿no? Se encuentra relacionada una disminución de la tasa apoptosis asociada al aumento en el número de queratinocitos y también del tejido conectivo, ¿no? Con una disminución de la degradación de la matriz extracelular, favoreciendo el acúmulo de colágeno tipo 1. Y se ha propuesto que la acumulación de colágeno tipo 1 es ocasionada por una alteración del metabolismo de calcio que conduce al desequilibrio entre los niveles de metaloproteinasas y de inhibidores de metaloproteinasas, al igual que un aumento en los niveles de expresión de integrina. Bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta 3. ¿Qué células están involucradas en la patogénesis del agrandamiento gingival mediado por fármacos? Bueno, la inflamación es el requisito previo para el agrandamiento gingival. Mastocitos y transdiferenciación de miobroblastos, así como diversas enzimas y factores moleculares que juegan un papel fundamental en la patogénesis de la fibrosa gingival. ¿Qué opina la doctora Rodríguez? Estoy de acuerdo con su respuesta. Es básicamente igual en el agrandamiento gingival con antihipertensivos y con anticonvulsivantes. Usted, doctora Israel. Claro, gracias. En el caso de los anticonvulsivantes, siendo uno de los fármacos de elección para tratamientos de epilepsia, en el caso de la fenitoína, es una disfunción del lóbulo temporal que da convulsiones, como sabemos, y de hace más de 6 décadas se ha asociado con agrandamiento gingival. Al ser la fenitoína un de los medicamentos más comunes implicados en este agrandamiento gingival, se sabe que su metabolismo ocurre principalmente, como mencioné anterior, en el citocroma P450, el cual es responsable de la modificación de la respuesta inflamatoria de la fenitoína. Y hay estudios recientes que han permitido la identificación de mutaciones genéticas que hacen a los pacientes susceptibles a agrandamientos gingivales. Ahora vamos a pasar a la última pregunta. ¿Qué factores influyen en la patogénesis del agrandamiento gingival mediado por fármacos? Doctora Ceballos. Bueno, tenemos la inhibición en la captación intracelular de los iones del calcio, tenemos la transición epitelial mesenquimal, tenemos la proliferación de queratocitos, tenemos las citoquinas y factores de crecimiento, tenemos las citoquinas y otros factores proinflamatorios y la interleuquina 2, angiotensina, y por último tenemos la concentración farmacológica en el fluido crevicular. Es cierto, entre los factores hay varios. El efecto combinado de varios medicamentos, por ejemplo, puede causar una mayor hiperplasia gingival, como por ejemplo un paciente que recibe un trasplante renal y se medica con ciclosporina A y nifedipina a la vez, puede tener un mayor agrandamiento gingival que otro que no toma ambos medicamentos. Entre otros factores de riesgo está la inflamación gingival y la presencia de placa dental, que son significativos en los pacientes que toman bloqueadores de canales de calcio.
También influye mucho la posología y el tiempo de exposición al fármaco. Entre los factores demográficos están la edad y el género, siendo la hiperplasia gingival más predominante en los hombres. También se ha encontrado en estudios con animales que mostraron que la eliminación completa de placa puede prevenir o revertir la hiperplasia gingival asociada con los bloqueadores de canales de calcio. Le doy el pase, doctora Israel. Gracias, doctora. Entonces, continuando con lo que estaba mencionando, ¿qué factores influyen en la patogénesis del agrandamiento gingival? Uno de los factores también sería el que es muy influenciable en esta enfermedad, es la calidad de la higiene oral que presenta el paciente, la susceptibilidad genética, como ya había mencionado, el grado de inflamación que presenta, la duración de la medicación, porque hay pacientes que pueden durar 3 meses, otros de por vida. Entonces, eso va, la dosis diaria que pueden, como ya lo mencionó la doctora Rodríguez, hay momentos en que hay pacientes van a tomar varios medicamentos para el tipo de problema que tiene. Entonces, esa combinación de varios fármacos también es la concentración, ¿no? Sérica del medicamento, el uso concominante de otros fármacos y inducen al agrandamiento gingival anudados a la composición tisular y a las células infiltrantes, determinan la predisposición del agrandamiento. Es esto que está influenciado y a la medida y la gravedad de la inflamación de las lesiones fibróticas gingivales. Por otro lado, también la inflamación que presentan estos pacientes es el requisito previo para el agrandamiento gingival con los mastocitos y transdiferenciación de los miofibroblastos, así como diversas enzimas y factores moleculares que juegan un papel muy importante y fundamental en la patogénesis de la fibrosis gingival. Bueno, ahora vamos a pasar a las conclusiones de este webinar. Puede empezar usted, doctora Ceballos. Claro que sí, doctora Rodríguez. La revisión sistemática evidenció que los inmunosupresores son fármacos que ocasionan el agrandamiento gingival, debido al que al consumirlo prolongadamente causa variación en el tejido conjuntivo, ocasionando agrandamiento en la gingiva. Aún la literatura es poca sobre el agrandamiento gingival. Es necesario que se hagan más indagaciones en la relación a esta enfermedad como casos experimentales para lograr detectar la causa que se origina el final de esta patología y poder mantener el control de su evolución. Cabe mencionar que ya existe reporte de donde la citromicina, que es un antibiótico de extenso espectro, que ayudó a mantener el control de esta patología evitando que se haga cirugías como procedimiento de elección en casos severos. Le doy el pase a la doctora Rodríguez. También es importante, quisiera agregar que el odontólogo debe estar preparado y debe conocer esta condición para poder brindar la ayuda necesaria a los pacientes que presenten problemas sistémicos como la hipertensión arterial. Por lo que siempre es necesario redactar una buena historia clínica y hacer seguimiento al paciente, así como mantener una buena comunicación con su médico. Le doy el pase, doctora Israel. Gracias. Dado que mis doctoras antecesoras, las doctoras antecesoras ya mencionaron, lo último que se podría decir es darle al paciente siempre estar de la mano con su médico de cabecera, el que le está tratando con estos medicamentos, siempre estar en comunicación. Aparte, mencionar al paciente que deba tener, ¿no?, su buena higiene oral, siempre estar motivando al paciente para que pueda realizar eso diariamente. Y el agrandamiento de las encías va a influenciar en la medida y la gravedad de la inflamación que tenga. Entonces hay que estar contrarrestando la enfermedad. Es un hecho que no todos los pacientes que toman medicamentos desarrollan sobrecrecimiento gingival inducido por fármacos, por lo que los factores genéticos y epigenéticos juegan un papel molecular aún que no está muy comprendido del todo. Para ende, en las conclusiones que podemos dar como doctores es estar preparados y estar presentes en la evolución de nuestro paciente y siempre tratar de realizar controles para evaluar a nuestro paciente para que al final el paciente quede sano y tenga una salud bucal favorable.
Muchas gracias, doctoras. Damos por terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buenos días. Hasta luego, doctoras. Hasta luego. Hasta luego.